Bueno, tenemos algunos inconvenientes hoy, no vamos a salir con imágenes, sí, pero vamos a salir con audio, como a la vieja usanza de la radio, ¿no? A la vieja usanza de la radio. ¿Quién hubiera imaginado, tal vez hace unos 15 años, que íbamos a hablar de radio con imagen? Pero bueno, aquí estamos y tenemos con nuestro entrevistado que ya está con nosotros, que bueno, él nos va a comprender perfectamente, porque es el presidente de la OSBA, Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, y a su vez es secretario de Acción Social de la UTBA, Unión Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, el doctor Raúl Barr. Raúl, ¿estás con nosotros? Sí, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Esto es martes a las 10, estamos con vos. Gracias por estar con nosotros, gracias por la paciencia. Estamos con algunos inconvenientes técnicos y no sé si me habías escuchado, decías que nos ibas a comprender perfectamente, justamente porque vos sos uno de los dirigentes del sindicato y de la obra social de prensa. Exacto, ¿cómo no voy a comprender los inconvenientes que a veces se producen técnicos que nos generan un conflicto cuando estamos esperando para hacer una nota o cuando el invitado no llega, digamos? Sí, lo comprendo perfectamente, muchachos, así que no hay problema, estamos conectados por teléfono y seguramente nos va a faltar oportunidad de poder conectarnos también por video en otro momento, si no es hoy, ¿no? No, para nada, mira, estamos a la vieja usanza de la radio. ¿Quién iba a decir hace 10 años o menos que la radio también iba a tener imagen? Es verdad, hay un avance tecnológico fenomenal y bueno, adaptándonos a ese proceso de nuevo sistema de comunicación, sí, es que nos encontramos nosotros trabajando como para poder estar a la altura de las circunstancias de la etapa de la historia donde este cambio es fenomenal, realmente es fenomenal. Es increíble, nosotros tratamos de seguirlo y bueno, lo seguimos de atrás también, ¿no? Porque por lo menos para mi edad me cuesta un poquito más poder encontrarlos. Bueno, te vuelvo a repetir, muchas gracias. Por otro lado te digo, Raúl, que además, como subimos a YouTube los programas, en este caso, bueno, va a ser también con imagen, pero la imagen la tenemos, la vamos a pasar en otros programas de lo que son las fotos que gentilmente nos cedió la UTBA en algún video, pero eso lo vamos a subir como imagen en esta charla también. Después lo vamos a pasar en otros programas, vamos a pasar las fotos, pero lo vamos a tener todo. Y sé que vos me comentaste, no porque lo haya adivinado, que tenemos una audiencia el 29 de marzo por el tema que vamos a tratar ahora. Exacto. Y te convoco para que sea para 2-3 minutos que me cuentes las novedades. Pero vamos al tema. Es nuestro querido camping, como lo solemos llamar, camping de periodistas. Vamos a hacer un poquito de historia. Nosotros teníamos un camping mucho más chico, muy coqueto, muy lindo, a 10 minutos, digamos, camino de cintura, 10 minutos de la autopista Richeri. Y después, en una apuesta muy importante, si se puede decir apuesta, la Unión de Trabajadores de Prensa, la Obra Social de Trabajadores de Prensa, compraron un predio enorme, 12, 14 veces más grande, fácil, con pileta, espacios, todo, que funcionó a las mil maravillas. Hasta que, y ahí entras. Hasta que empezó un proceso de vandalismo sistemático, permanente, regular, que nos obligó permanentemente a andar reponiendo y reparando las cosas que se vandalizaban, se robaban, se quemaban, se sustraían. Hemos pasado por una cantidad de circunstancias realmente complejas. Pero te agrego un elemento más que subraya lo que dijiste al principio. Nosotros teníamos una propiedad en Camino de Cintura de 5.000 metros cuadrados y pasamos a tener esta propiedad de Moreno, en nuestro centro recreativo Moreno, de 122.000 metros cuadrados. Me quedé cortísimo.
Es decir, se multiplicó muchísimo la disponibilidad del lugar que desarrollamos, porque lo desarrollamos nosotros con vestuarios, piletas, canchas, estacionamientos. Digamos, hicimos una obra muy importante que durante mucho tiempo sirvió para el desarrollo de actividades recreativas, culturales, encuentros políticos, digamos, un lugar que los periodistas utilizaron sistemáticamente y que dio realmente un resultado muy importante a partir del desarrollo de ese espacio. Pero eso empezó a tener inconvenientes, convengamos que en la zona empezó a haber inconvenientes, y nos generó una enorme dificultad de poder sostener y mantener el lugar. Hasta que el 14 de julio del 2019, dentro de un par de meses, va a ser casi 3 años, fue usurpado el lugar por un grupo de personas coordinadas, según su propio dicho, por una mujer de apellido Ballesteros, que coordinó la toma, la usurpación, y sin ninguna duda con la complicidad de actores políticos del distrito de Moreno, que en esa instancia estaban en un conflicto interno, producto del cambio de la intendencia, etcétera, etcétera, que provocó que en la zona se generara una cantidad de tomas y de usurpaciones de tierras, que aún a la fecha muchas no han sido resueltas. Lamentablemente la nuestra, que es una propiedad social, porque es una entidad social, no es una propiedad, si bien es privada, porque somos una entidad sin fines de lucro, privada, pero con control del Estado y propiedad de los trabajadores, es decir, nosotros simplemente administramos los recursos de terceros y adquirimos ese espacio, lo desarrollamos para el beneficio del conjunto de los trabajadores de prensa. Desde ese momento, se sintetizó esto desde el año 2019 a la fecha, han pasado casi 1000 días, producto de una situación que se estableció en la provincia de Buenos Aires por un protocolo que sacó la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. La recuperación de los predios usurpados genera una cantidad de acciones que hay que ejecutar, que son prácticamente de cumplimiento imposible. Te digo esto porque a la fecha ese protocolo, que todavía está en marcha y no se termina nunca, no permitió que el juez, como corresponde, nos otorgue el desalojo, el lanzamiento de la gente que está en el lugar y nos restituyan el predio a la entidad propietaria. Esta situación del protocolo es lo que a mi criterio es lo que ha generado una dilación de la justicia, después de haber nosotros hecho todos los trámites que te entenderás que hicimos, denuncias, presentaciones ante la Fiscalía, al municipio, etcétera, etcétera. La cantidad de pedidos que ha hecho la Unión de Trabajadores de Prensa a las autoridades municipales, provinciales y nacionales, sin resultado hasta la fecha, como si las usurpaciones de tierra fueran una cuestión natural y los propietarios, ya sea privados o institucionales como nosotros, deben soportar la pérdida de su derecho de propiedad que está constitucionalmente avalado. Digamos, es una barbaridad esto que ha ocurrido. Nosotros, del primer día, planteamos que queríamos la devolución sin violencia, ningún desalojo, incluso planteamos la relocalización de la gente que había usurpado, que no todos, y lo subrayo, lo repito, obedecen a un problema de un drama social, sino que hay mucha gente que toma tierra por una cuestión de negocio inmobiliario. Al punto tal que el día posterior a la usurpación de nuestro predio, los lotes de nuestro predio estaban siendo ofrecidos por vía de las redes sociales en Paraguay, lo que te demostraba claramente que esto no era un problema de un drama social de todos los que habían usurpado el lugar, sino que muchos lo hacían por un negocio inmobiliario y lo siguen haciendo. Sí, entonces, digamos como un proyecto comercial fue la usurpación. Exactamente. En realidad, usurpación es un término que usa la justicia, pero
para que quede claro, esto es lisa y llanamente un todo. No, para que nos quede claro a todos, a los oyentes de tu programa, que acá lo que se hace es se roba la tierra y se pretende después que el propietario ceda parte de la tierra o encuentre una solución junto con los que le roban la tierra, lo que es lisa y llanamente una barbaridad. Sí, Imagínate vos que a partir de todo este proceso, nosotros tuvimos reuniones con algunos funcionarios de segunda línea del municipio que a través de un instituto que la Municipalidad de Moreno creó, que se llama IDUAR, que tiene que ver con un Instituto de Desarrollo Urbano, sí. pretendieron que nosotros acordáramos con los usurpadores una venta de los lotes, que nosotros nos transformáramos en agente inmobiliario de nuestra propia casa. Digamos, una barbaridad, sí, una barbaridad. Que rechazamos enfáticamente y que reclamamos ante la justicia la puesta en marcha de el lanzamiento de la gente que está ahí, o la compensación patrimonial que nos compete como propietarios de semejante predio. Nosotros entendemos, porque así lo han dicho autoridades de la provincia, que este tema de las usurpaciones ellos consideran como algo irreversible, porque no están dispuestos a hacer lanzamientos que generen una situación de violencia. En el predio hay 200 familias, 200 casas, casas, digamos, levantado lugares para 200 familias, Sí. lo que va a ser prácticamente una situación de altísima tensión social si el juez acuerda el lanzamiento como corresponde a la ley, cosa que no hace y que pretende a través de un acuerdo sacarse el problema de encima. Raúl, Quiero subrayar... sí, perdóname, termina la idea. Sí. No, quería subrayar también que en este caso ha actuado también la Fiscalía número 5, el doctor Buscal, y ahí la UCI 5 de Moreno, que si bien cumple con la función, no ha conseguido hasta el momento que el juzgado de garantía número 2 del doctor Castro proceda al lanzamiento y restituya la propiedad a los verdaderos propietarios, que son los trabajadores de prensa. Sí, te decía Raúl, bueno, queda claro que nadie quiere el uso de la violencia. Absolutamente. Pero se pretende que podamos volver a tener lo que era nuestro. Ahora, yo antes de pedirte, así someramente, qué es el protocolo que nos quieren imponer, te quería historiar un poquitito, ¿no? Porque así lo entendemos un poco mejor. Sí. Que esto no es algo que vinieron hoy, rompieron el alambrado y se instalaron. Esto es un proceso de años, en el cual comenzaron primero con robos, saqueos, destrucción, incendios. Los caseros del predio salvaron sus vidas de milagro también. Y ya estamos hablando de otros tipos de cosas. Contanos un poquitito, historianos un poquitito del tema. Mirá, te doy un pantallazo. El predio nosotros lo adquirimos en el año 93, 94, desarrollamos toda la obra, y durante muchos años, hasta mediados del 2000, 2005, 2006, recién ahí empezaron a aparecer situaciones de violencia en el predio. Se instaló atrás de todo el predio un lugar precario, un barrio medio precario. Empezamos a tener pérdida de las cuestiones del uso cotidiano, de sillas, parrillas, etcétera, etcétera. Eso fue increciendo sistemáticamente, se terminó robando prácticamente todo lo que era de uso cotidiano, sanitarios, cableados, bombas de pileta, amenazas a los trabajadores que teníamos nosotros en el lugar, digamos, una situación de violencia permanente que culminó incluso con un incendio gravísimo. Nosotros teníamos miles de sillas de plástico que todos los fines de semana poníamos a disposición de los afiliados que venían a pasar el fin de semana al predio, y que se guardaban en los vestuarios. Nos tiraron una bomba molotov dentro del vestuario, se prendió fuego el plástico de eso, fue de una barbaridad lo que ocurrió.
Para darte una idea, tuvimos que tirar abajo el vestuario porque la losa se dobló del calor que emanaba de las sillas que se habían quemado. Digamos, una cantidad de cosas, te digo, realmente, Walter, muy fea, de mucha violencia, que nos obligó a nosotros a decir, bueno, vamos a tratar de cambiar esta situación, de buscar otro lugar, y todo ese proceso culmina con la usurpación, con el robo liso y llano del lugar en julio del 2019. Pero es verdad, como bien decís vos, hay todo un proceso previo. Acá no es que alguien se levantó un día y dijo, voy a cortar un alambrado y me meto, porque esto fue absolutamente programado, ordenado y realizado sistemáticamente, sabiendo claramente de que existía ese protocolo, que no es más ni menos que un proceso que generó la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Fíjate vos qué paradójico. El protocolo tiene fecha de abril del 2019 y la usurpación nuestra se produce en julio. Es decir, cuando el protocolo estaba vigente, antes de eso no había que cumplir todos los pasos que el protocolo de la Corte estableció, que son ni más ni menos que convocar a 11 organismos del Estado para que se expidan frente a una situación de esta naturaleza. El protocolo habla de grupos de personas vulnerables que usurpan tierras y que deben ser censadas, deben ser analizada la situación particular de cada uno de ellos, si hay chicos, si hay discapacitados, si hay adultos mayores. Deben intervenir para el desalojo de esos predios, y el juez lo ordena, 11 organismos, y debe ser puesto obviamente a resguardo los bienes de esa gente, que son las que ingresaron en mi propia casa, porque luego te pueden hacer una denuncia como que se le robaron sus cosas, sus enseres. Digamos, el protocolo es prácticamente, te diría, de cumplimiento imposible. De hecho, a 1000 días de la usurpación todavía no lo terminaron. No pudieron hacer el censo porque la Fiscalía no tiene personal para hacerlo. Bueno. Lo intentó hacer y lo hizo el municipio, pero con sus características, no con las condiciones que establece el protocolo de la Corte. Por lo tanto, estamos casi como al principio. Luego la pandemia generó un impas y eso nos llevó hasta el día de hoy. Luego de 1000 días, sí. Sí, 1000 días, prácticamente 1000 días. Hace un mes atrás tuvimos una primera audiencia con el juez que nos recibió luego de que nosotros exigimos la restitución y obviamente todas las presiones de tipo político y las expresiones de muchísimos compañeros que han mandado su solidaridad y su expresión con el reclamo de la devolución del predio nuestro. Digamos, todo eso generó una presión en el juzgado que nos recibió conjuntamente con todos los que están interviniendo en este proceso, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, la defensora oficial de la persona que está imputada como organizadora de la usurpación, el Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Moreno. Digamos, éramos un montón en el juzgado y pasamos a un cuarto intermedio para el 29 de marzo, donde el gobierno de la provincia aparentemente traería alguna propuesta, algún proyecto de solución al problema, que entendemos que no sería la restitución de nuestro predio, sino una compensación de alguna manera material de lo que es el lugar nuestro, digamos. Aparentemente habría algún tipo de compensación con otro predio, pero no sabemos porque no hubo ninguna precisión real alrededor de eso. Nosotros quedamos en que escucharíamos lo que va obviamente a traer la provincia y ratificaríamos el pedido de restitución del predio nuestro. En esa tesitura estamos, esperando que llegue ese momento. Mientras tanto el predio sigue desarrollando su lugar, la gente sigue metiendo materiales, el municipio les acercó agua y luz, es decir que hay una complicidad por acción o por omisión de los funcionarios públicos, de los estamentos municipales, provinciales o nacionales, y en el caso nuestro, una organización social
no puede usufructuar su propiedad que tanto nos costó desarrollar y que ha sido prácticamente demolida. Esta es la situación. Sí, bueno, frente al 29 tenemos presunciones y no precisiones. Entonces, Exactamente. bueno, te digo que en esta charla para YouTube y después como lo vamos a pasar, te decía, tenemos distintas fotos y tenemos también un video de Google donde nos muestran dónde estamos, cómo es el lugar, cómo es la zona y todo, bueno, los que están, las casitas, digamos, que se han incorporado en nuestro predio. Exactamente. Sí. En nuestra casa se está construyendo. Sí, queda claro que, bueno, se ve bien y es lógico que se resguarde la seguridad y las pertenencias de las personas que aún usurpando están, que se los resguarde, pero también el tema nuestro, ¿no? De lo que tenemos. Y la restitución del predio, así se dé, y la puesta en valor y volver a tener lo que teníamos, creo que es algo que es de muchísimo tiempo, muchísimos años que puede llegar a pasar. Me parece que lo que sería más rápido es otro predio, con con las condiciones que nosotros teníamos, por lo menos para empezar. Después veríamos. Yo te digo particularmente, cuando yo estaba de novio con mi esposa, quien sigue siendo mi esposa después de 29 años, más 6 años de novio, íbamos al predio de Camino de Cintura y ya después con los chicos disfrutamos muchísimos años del predio de prensa, las piletas, el juego de ajedrez de mi nene, gente que uno veía, gente conocida, también la cultural, reuniones, realmente era algo que no era la pileta a la que vos ibas en verano, era algo afectivo, era algo nuestro. Era algo de nuestra obra social, de nuestro sindicato, de nuestra mutual también. Y lo tenemos así. Bueno, lo que esperamos que después del 29 tengamos fe de que empecemos a tener un atisbo de solución. Esperamos eso. Sabemos la dificultad que significa en medio de todas las dificultades que vive la Argentina en particular, en general y nosotros en particular, y espero a partir de ese momento poder volver a conectarme y poder transmitirte con certeza en qué situación estamos a partir de ese nuevo momento, ¿no? Exacto. Así que bueno, a disposición cuando sea posible tener una definición, porque esto ya no da para más. El tiempo transcurre, las cosas se van afianzando en el lugar, así que pensar en una restitución en lo inmediato y que después nos genere a nosotros la necesidad de volver a hacer un desarrollo, es como bien subrayás vos, nos va a llevar muchísimo tiempo y recursos económicos que no se tienen. Entonces hay mucho para discutir con el Estado, con el gobierno de la provincia fundamentalmente, porque el municipio se declara insolvente para poder hacerse cargo de algo. Así que nos encontramos frente a la necesidad de negociar o discutir y llegar a acuerdos con el Estado provincial, que es el que tiene los recursos. Sí, es que nuestras vidas también transcurren. Nuestras vidas también transcurren. Y se nos van los años, ¿viste? Exactamente. Es una pena. Reafirmamos lo que decíamos, que no era un proceso que se levantaron, sino que fue todo algo que se fue instigando hasta que se terminó con eso, con el loteo de tu propia casa. Exactamente. Raúl, no quiero que terminemos esta charla sin preguntarte por nuestra obra social. Sabemos que te toca administrar con muy poquitos recursos. Exactamente. Bueno, es parte de la tarea que nos compete como responsable, dirigente de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires de tantos años, poder administrar un recurso económico para atender la salud de los compañeros y sus familias. Y bueno, por suerte estamos en una etapa donde podemos dar respuesta acabada de la necesidad, sabiendo de que el tema salud es muy azaroso porque aparecen cosas nuevas en forma permanente,
nuevos tratamientos, nuevos sistemas de diagnóstico, nuevas medicaciones de altísimo costo, pero bueno, venimos trabajando, venimos sosteniendo eso. Hoy podemos decir que el sistema está funcionando plenamente, que no tenemos limitaciones para atender. Sí tenemos limitaciones que implican que la gente tiene que movilizarse, que la gente obviamente se asignan turnos, pero nadie se queda sin atender, nadie se queda sin una respuesta a su necesidad. Tenemos una población añosa. Nosotros somos de las pocas obras sociales que quedaron con la incorporación de los jubilados de la actividad. Hasta el año 2018 se incorporaban los compañeros jubilados, por lo tanto tenemos un padrón de jubilados de más de 1.500 compañeros. Es importante, sí. Que obviamente que por su edad biológica son los mayores consumidores del sistema de salud, y eso nos lleva a tener que ser muy austeros en el uso de los recursos para poder atender demandas que son inacabadas, porque realmente tenemos gente de muchos años, muchísima gente de más de 90 años tiene la obra social, es un grupo numeroso y obviamente con dificultades de toda naturaleza. Sí observamos problemas sociales muy graves, en esta última etapa, dramas sociales, de gente que ha perdido su trabajo y que se ha enfermado producto de esa situación. La pandemia trajo también como consecuencia problemas de salud muy serios, tanto para el compañero como para los grupos familiares. Hemos tenido alrededor de 300 casos de COVID internados y alrededor de 50 óbitos, 50 muertos por COVID. Gente muy grande con preexistencia, que bueno, el COVID le generó situaciones mucho más graves de las que tenían como persistencia y bueno, lamentablemente fallecieron. Digamos, hemos pasado situaciones muy difíciles, atendiendo permanentemente, reacomodándonos nosotros también, nuestra propia gente interna para poder atender la demanda externa, nuestros médicos. Digamos, una etapa difícil para las entidades de salud, una etapa compleja porque el hecho de una pandemia no era una experiencia que habíamos tenido nunca, no había libros, por lo tanto no teníamos dónde mirar para poder decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Fuimos siguiendo las indicaciones tanto del ministerio como del gobierno, como a nivel de la Organización de la Salud, la superintendencia que estuvo de alguna manera acompañando las obras sociales. Y bueno, llegamos acá con una situación donde sostenemos la entidad, damos respuesta desde el punto de vista médico, desde el punto de vista asistencial, quizás menos desde el punto de vista social, porque los recursos a veces no alcanzan, pero sí atendemos problemas sociales serios, de gente muy grande que vive sola, que tiene problemas de socialización, que bueno, que hay que acompañar y atender. En esa situación estamos y bueno, esperando poder seguir dándole respuesta a la gente. Sí, mira, doy fe que la obra social, cuando tiene los recursos, los da. En una época teníamos el 100% de descuento en los medicamentos. Mientras se pudo, se mantuvo el 100, después bajó al 70, mientras se pudo, se hizo, ¿no? Pero bueno, la demanda siempre fue muy grande. También tuvimos, entre todo el historial, la muerte de José Luis Cabezas y la muerte de Mario Bonino, un tiempo antes, que es algo que golpeó y mucho a nuestra gente, a la gente de prensa. Y también teníamos en esos momentos, no sé cómo estamos ahora, que los grandes medios eran lentos para pagar los que correspondían pagar tanto por sindicato como por obra social. No sé cómo están ahora, si aceleraron un poco, ¿no? No, sí, apretaron un poco el acelerador. No, tenemos un sistema de control que eso ha mejorado no solo para nosotros, sino para el sistema en general. Hay un control muy grande de parte del Estado con respecto a los aportes y contribuciones, tanto para la obra social como el aporte sindical. Entonces, eso obliga a que los medios estén al día. No todos, porque muchos hay que intimarlos a pagar o iniciarles demanda. Pero vos sabés que nuestra actividad
los medios importantes ha cambiado muchísimo. Cambiado de mano muchas empresas, otras han desaparecido, se han creado nuevas, Sí, y hay un nuevo modelo, hay un nuevo sujeto de prensa, digamos. Hay muchos compañeros que trabajan desde sus lugares, como es tu caso, sí, muchos compañeros que son colaboradores en los medios. Se ha reducido muy fuertemente todo lo que es los staff permanentes de las empresas, sí, porque bueno, a partir de la última etapa con el home office y a partir de este cambio donde la gente colabora con las empresas y cobra por una colaboración, eso ha generado también una reducción en los recursos económicos del sistema de salud, porque la gente paga como monotributista una cuota de salud que obviamente le cuesta al trabajador, pero que no alcanza para cubrir los costos mínimos que corresponde del programa médico obligatorio que está establecido, digamos. Hay una serie de cosas que son muy largas de explicar, pero que de alguna manera nosotros, como lo hemos hecho siempre con una actitud absolutamente solidaria, atendemos a todo el mundo por igual, no hacemos ningún tipo de distinción, sí. no tenemos planes superadores porque conceptualmente creemos que todos tienen el derecho de recibir la atención que les corresponde, y es un sistema absolutamente solidario donde el que más paga ayuda a que el que menos aporta pueda acceder a los servicios médicos asistenciales. Así que hemos funcionado así, seguimos haciéndolo y orgullosos estamos de ello, ¿no? Sí, digamos que el sistema de obras sociales es un sistema nacional premiado a nivel internacional también. Exactamente, vos sabés que nosotros hemos tenido la suerte, a través de la Federación Latinoamericana de Periodistas, de conocer Sí, la realidad de la salud de los trabajadores de prensa de Latinoamérica y del Caribe. Hemos viajado, y Argentina tiene estas herramientas que son fabulosas, que permiten que los propios trabajadores gestionen la salud de sus compañeros. Es una herramienta que no existe en el mundo, sí. y que da respuesta a millones de argentinos y sus familias a través de un aporte solidario. Y creo que es un sistema al que nosotros defendemos abiertamente, porque entendemos que de alguna manera ha permitido el acceso a niveles de salud de excelencia a muchísima gente, que si no hubiéramos tenido que dividirnos entre las empresas prepagas y el hospital público, si no existiera el sistema de seguridad social con las obras sociales. Y en esa tesitura, el sistema prepago tiene valores que son inalcanzables para muchos trabajadores, y el sistema público, más allá de la calidad de los profesionales, no termina de dar una respuesta general a la demanda de millones de personas. Por lo tanto, vino el sistema de la seguridad social con las obras sociales a resolver un problema y a permitir el acceso y la atención de salud de excelencia de millones de argentinos. Por eso hay que defender el sistema, hay que optimizarlo, hay que controlar, todo lo que haya que hacer. Pero efectivamente necesitamos sostenerlo para poder seguir dándole respuesta a las necesidades de los trabajadores de prensa, ¿no? Sí, que nadie se quede sin la atención que necesitan. Y un llamado también a los compañeros que son monotributistas, que deriven la parte de obra social, que la deriven a prensa, porque a veces los pueden derivar a otras obras sociales que deriven a prensa. Bueno, ya dentro de poco tenemos elecciones en la UTBA. Exactamente, el 8 y 9 de abril la UTBA renueva su conducción. Esperamos la presencia de muchísimos compañeros que acompañen la gestión, Sí. y que ratifiquen una conducción histórica que viene a demostrar claramente que la defensa de los intereses de los trabajadores de prensa, la respuesta a las necesidades sociales, la respuesta a las necesidades de salud han sido dadas permanentemente, y queremos ratificar ese proceso histórico. Walter, te agradezco mucho el contacto, y estamos abiertos para después de la audiencia que te comenté. Raúl, mil gracias. Bueno, estás con nosotros, estamos con vos, martes a las 10. Gracias, viejo. Gracias por todo, y volvemos a hablar después del 29. Un abrazo. Un abrazo grande, muy amable, gracias. Gracias a vos, hasta luego. Saludos para todos. Gracias.